Bueno, señores, muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a seguir revisando lo que es el sistema de inyección común riel. Les voy a proyectar las diapositivas, estoy olvidando. Ya. Ahí me informan si se divisa. Sí, profe. Ya. Entonces, el sistema de inyección va dirigido a estudiantes de área automotriz, técnicos automotrices, jefes o asesores de técnicos de taller, administradores de flotas, público en general. Estoy a cargo de esta cátedra. Estamos aquí con el Instituto Luis Tello. Bravo. El temario que se va a revisar es el sistema de inyección común riel, Bosch, Denso, Delphi, Siemens. Marcas de vehículos equipados con el sistema, circuitos de baja presión, componentes y funcionamiento, circuito de alta, componentes, funcionamiento, circuito de control electrónico, valores específicos, diagnóstico de baja y en alta y control. El sistema común riel, las generalidades, en 1997 fue desarrollado por el grupo industrial italiano Fiat Group en colaboración con Magazine Marelli. Industrializado fue encargada de Bosch. En 1998, Bosch y Fiat recibieron el premio Paul Prient por su desarrollo en una innovación técnica para el futuro. Alfa Romeo, el modelo 156 JTD, primer auto del mundo con un motor de sistema común riel. Este se lo pudo ver rodando por las calles de Estados Unidos en 1997. ¿Qué se logró con este sistema? Se logra una mejor pulverización en la tobera de inyección, orificios más pequeños, compensando la sección de paso por una presión más grande. Presión muy grandes, puede variar desde 300 bares hasta 1600. En algunos vehículos con compresiones hasta 2000 bares. Estamos hablando ya de lo que es 10. Esquema básico del común riel. Nosotros ya hemos revisado ya más o menos esto. Vamos desde el tanque de combustible. Tenemos una bomba de alta presión. Aquí donde está como una flechita abajo tenemos un filtro. Antes de llegar a la bomba de inyección también tenemos un prefiltro. Otros dos filtros. Tenemos la bomba de inyección, la que va a ser tipo distribuidor y también se encarga de elevar la presión a 2000 bares o más. Y esto llega a una riel en común, de donde salen las cañerías a los diferentes inyectores. Las cañerías son más o menos de una aleación de aluminio con bronce o aluminio con cromo o aluminio con níquel para que para que soporten esas grandes presiones. También adicional aquí ya tenemos nosotros un conjunto, tenemos también ya una EQ, la cual por medio de la gestión electrónica recibe las señales de los sensores. Y tenemos uno, por ejemplo, el sensor de temperatura y presión de aire. Tenemos el sensor de revoluciones. También tenemos el sensor de temperatura, el pedal electrónico. Entonces, toda esta información es recogida por la EQ y esta suministra esa información dependiendo la carga, dependiendo la conducción, del tipo de conducción que se lleve. Proporciona más o menos pulverización. Ya estamos hablando ya de los tiempos de apertura de cada inyector para que el vehículo funcione normalmente. Aquí tenemos un pequeño esquema de lo que es el control electrónico del sistema. Está referido a todo lo que es la gestión electrónica. De entrada, nosotros que tenemos de entrada, tenemos sensor de la posición del pedal del acelerador, sensor de presión del distribuidor de combustible, sensor de temperatura de la bomba de combustible, sensor de temperatura del refrigerante del motor, medidor de masa de aire, sensor de temperatura de aire de admisión, sensor de posición del cigüeñal, sensor de posición del árbol de levas, sensor de sobrealimentación del turbocompresor, sensor de la rueda, unidad de control, interruptor de encendido, contacto de direcciones, contacto de frenos, contacto de embragues, contacto de luz de frenos, interruptor del acondicionador de aire, contacto de estacionamiento, punto muerto, sensor de presión del refrigerante y voltaje de la batería. Las funciones que realiza la EQ son control de inyección de combustible, control de distribución de la inyección del combustible, control del corte de combustible, sistema de control de
del incandescente o las válvulas de precalentamiento, control de velocidad del vehículo, del ASSD, sistema de diagnóstico del vehículo, control del volumen de la EGR, control del ventilador de refrigeración, control del sobrealimentamiento del turbocompresor, válvula solenoide de control de válvula de aire de admisión, control de cierre del acondicionador de aire. Entonces, dependiendo de las entradas, la EQ lo que hace es, en las salidas tiene inyección de combustible a la bomba de combustible, inyector de combustible y bomba de combustible. A ver, ¿quién quiere entrar ahorita? Torres. Ya, entonces sigamos. Tenemos el relé de incandescente e indicador de incandescencia, inyector de combustible y bomba de combustible, indicador de averías, válvula de control de voltaje del EGR, relé del ventilador de refrigeración, válvula solenoide de control de sobrealimentación, eso es más para el turbocompresor, válvula solenoide del control de la válvula de control de aire de admisión y por último tenemos el relé del acondicionador de aire. Entonces aquí tenemos todo lo que es la gestión electrónica, las señales de entradas que tiene la EQ, las funciones que cumple y a la salida tenemos lo que ejecuta para que se realice dependiendo el funcionamiento del motor. Y vamos a revisar cada sensor. El sensor CKP, ¿sí? También ayúdenos con la lectura. Sensor CKP para sincronizar las inyecciones a los ciclos motor inductivo o efecto Hall. Ya. Entonces tenemos un sensor CKP que es de efecto Hall. Este va ubicado en esta rueda dentada. Esta rueda dentada, claro, tiene aquí, le falta un diente. En el momento que pasa ese diente por el sensor, existe una variación de voltaje. Al existir esta variación de voltaje, esta información va al EQ y el EQ determina que está en el punto muerto superior del primer cilindro. Así es como identifica y luego se sincroniza para realizar las diferentes inyecciones según el ciclo de encendido del motor. Entonces, no olvidar que es un de efecto Hall. Al hablar de un efecto Hall, es un imán, crea un campo magnético. Tenemos el sensor de fase o CMP. ITER, ayúdenos con la lectura. Sensor de fase o CMP. Para distinguir entre los cilindros gemelos, por ejemplo 2 y 3, cuál de ellos está en la fase de compresión y cuál de ellos está en escape. Ya, entonces tenemos el sensor de fase o CMP, es para distinguir entre los cilindros gemelos. ¿Qué nos quiere decir? Porque nosotros tenemos el cigüeñal, que es un eje acodado, y suben los cilindros del punto muerto superior al punto muerto inferior y viceversa en pares. En este ejemplo, en este sería prácticamente sube el 1 y el 4 y estaría abajo el 2 y 3. Entonces nos ayuda a determinar cuál está en etapa de compresión y cuál está en etapa de escape, para nosotros no tener unas detonaciones innecesarias y por ende un sobreesfuerzo del motor. Sensor de pedal del acelerador. Valencia, ayúdanos con la lectura. Sensor del pedal del acelerador. Para la carga requerida por el conductor. Ya, listo. Nosotros tenemos un sensor tipo potenciómetro, dependiendo como el chofer presiona este pedal, este va enviando las señales a la computadora y con eso también tenemos otro sensor en la mariposa en el cuerpo de aceleración, el cual envía la señal y este se abre o se cierra dependiendo también el movimiento del pedal del acelerador. Estas variaciones van de 0.4 a 4.8 voltios, siendo 0.4 ralenti y 4.8 plena carga.
Aquí tenemos el sensor de temperatura del motor, es un sensor secundario. Este es un sensor piezoeléctrico que simplemente tiene un cable. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tomar transforma esta temperatura en corriente y el cuerpo del mismo hace la función de masa. También tenemos un sensor de temperatura de combustible. Este nos ayuda a que la computadora determine un tiempo adicional para que las válvulas de precalentamiento se mantengan encendidas con la opción de que el aire se caliente más para no tener una pérdida o un quemado insuficiente de este combustible. Tenemos el sensor MAP. Lo que les decía, el sensor MAP. El interruptor de encendido con el motor apagado tenemos un voltaje de 0.4 voltios. En ralenti tenemos de 1.4 a 1.8 voltios. Cuando el motor está revolucionado desde ralenti hasta las 4000 RPM, comprobando el sistema de un voltaje, este va más o menos entre los valores de 1.4 a 4.8 como máximo. Entonces aquí ya dependemos ya también qué tan a fondo tenemos presionado el acelerador. Tenemos el sensor de presión de admisión, conocido como, ¿cómo se llama este? El MAP. En ralenti aproximadamente 100 kilopascales. En 3600 RPM aproximadamente 140 kilopascales y 4000 RPM aproximadamente un ingreso de 135 kilopascales. Entonces nosotros, dependiendo de esta entrada, estos sensores son encargados de transformar esta señal, esta presión. Este aquí sería un piezoeléctrico, sería un sensor piezoeléctrico dependiendo de la presión. Este tiene más o menos, es un sensor que está hecho, ¿cómo se llama este material? Es un material piezoeléctrico que está en medio de una cerámica. Estas al presionarse debido a la presión, se obtiene un voltaje de corriente. Entonces en ralenti estamos hablando de un voltaje de 1.8 a 2.1 y en motor en funcionamiento se abre un voltaje de 2 a 2.3. Entonces dependiendo de estos valores, la EQ en su memoria RAM él ya tiene estos valores, los compara y diagnostica qué es lo que se debe hacer para que el motor funcione bien. O en este caso para accionar también el turbo para que ingrese más aire. Tenemos el sensor de presión del riel o colector. Este sensor nos ayuda a nosotros cuando tenemos una sobrepresión. Ustedes saben que siempre se trabaja con un valor de seguridad de 1.8. Entonces una presión adicional que se envía. Y si esta presión debemos tener una válvula de paso o una válvula check, la cual ese sensor, si está la presión más de la que el motor está ocupando, pues esta le indica a la computadora que está a una sobrepresión y automáticamente se abre una válvula. En este caso ya con la EQ ya no sería una válvula check, sería una válvula electrónica. Entonces la computadora abre esta válvula para que permita el exceso de esa presión, en este caso exceso de combustible hacia el tanque de combustible. Una parte y otra parte regresa a la bomba de inyección. Los actuadores principales del común riel. Garrido, ayúdenos con la lectura. Barrio. ¿Qué pasó con Garrido? Estaba ahí. No escucha, pues. Lo vi a Garrido cuando ingresamos. Ahí también ayúdenos con la lectura. Se ha ido Garrido. Ya dice.